y representa casi el 56% de los diagnósticos histológicos de linfoma. ¿Ya? Entonces, vemos algunas características que lo hemos visto en anteriores: el linfoma no Hodgkin difuso, lo que les decía, de células B, y la que está en mayor cantidad, ¿no? En un estudio que lo presentaron hace algunos años atrás. Entonces, cuando vemos esto, vemos que el linfoma no Hodgkin está asociado a problemas infecciosos, así como el de Hodgkin, ¿no? Dentro de estos está el Epstein-Barr, virus del Epstein-Barr, que está asociado a un linfoma de Burkitt, y el linfoma de Burkitt es un linfoma de gran tamaño. ¿Bien? Entonces, el HTLV1 está asociado al linfoma TL1 y el VIH también, ¿no? Entonces, por ejemplo, el VIH está asociado a la presencia de linfomas cerebrales. ¿Ya? El Lichen pylori está asociado a un tipo de linfoma no Hodgkin, se le conoce linfoma tipo MALT. El linfoma tipo MALT es uno de los linfomas que vamos a encontrar a nivel del estómago, ¿no? Entonces, está asociado al Lichen pylori y es uno de los pocos linfomas que se controlan con antiinfecciosos, ¿no? O sea, se controlan con antibióticos. A la clamidia también, linfoma tipo MALT de glándulas salivales, y alteraciones inmunitarias, por ejemplo, la inmunosupresión asociada al VIH y algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Agentes tóxicos, herbicidas, pesticidas, radiaciones ionizantes, también están incluidos dentro de los factores asociados. Después vamos a ver la clínica. Por lo general, la clínica puede venir un paciente completamente asintomático, pero con la presencia de adenopatías, ¿no? Las adenopatías, generalmente, las adenopatías que presentan los linfomas no Hodgkin puede variar, ¿no? Puede variar, digamos, ¿no? Pueden ser adenopatías cervicales, mediastínicas, mesentéricas, pero digamos siempre hay unas adenomegalias, ¿no? O un sobrecrecimiento de estos ganglios, ¿no? Entonces los ganglios crecen y es una característica del linfoma en general, no necesariamente Hodgkin, no Hodgkin. Por eso nos dice que las adenopatías tienen el 90% dentro de la presentación. La hepatoesplenomegalia puede haber. El linfoma puede iniciarse en el vaso, por ejemplo, como diagnóstico diferencial de esplenomegalia es linfoma. O sea, si nosotros ponemos, ¿por qué viene el paciente? Porque el vaso está grande. Un diagnóstico diferencial muy independiente, que puede ser hipertensión portal, que puede ser digamos, algún proceso infeccioso. Dentro de los diferenciales que se pone es linfoma. Hepatoesplenomegalia. Otra de las cosas que vemos acá es la infiltración de la médula ósea, pero la infiltración de la médula ósea no es muy común. O sea que para nosotros decir que tengo un diagnóstico de linfoma, no necesito un aspirado de médula ósea. ¿Ya? No necesito un aspirado de médula ósea. El diagnóstico de linfoma es un diagnóstico bien exquisito y se realiza solicitando una exégesis del ganglio con una biopsia del ganglio completo y si es que le salen células compatibles con linfoma, se hace inmunohistoquímica para verificar el tipo de célula que ha proliferado, ¿no? Tipo B, tipo T. Entonces, la afectación extraganglional, esto sí, y también le va a dar un grado de severidad la afección extraganglional, ¿no? Entonces puede ser en el tubo digestivo, en las placas de Peyer, orofaringe, lo que es el anillo de Waldeyer, o sea, puede nada más que haber un crecimiento de las adenopatías cervicales, o sea, en el anillo de Waldeyer grande, ¿no? Las amígdalas grandes, y resulta que podemos estar frente a un linfoma. Afectación en el mediastino. En el sistema nervioso central es muy poco probable, ¿no?
y la presencia en la clínica, de lo que ya les decía, de los síntomas B. Los síntomas B, los que nos van a dar también dentro de la clasificación del linfoma, nos va a dar asociado a síntomas B, no asociado a síntomas B. O sea, ¿qué va a significar no asociado a síntomas B? Es que no presenta sudoración vespertina, no presenta pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, estos síntomas B, así se les conoce, pérdida de peso, sudoración vespertina, fiebre. Entonces, estos síntomas B están asociados a cualquier tipo de linfoma, ¿no? Por eso los linfomas también los vamos a clasificar asociados a síntomas B y no asociados a síntomas B. Entonces, aquí está, en la anterior, vemos que tenemos que evaluar todos los ganglios que podríamos explorar, ¿no? Entonces, muchas veces algunos pacientes han venido simplemente por dolor abdominal, y en la ecografía se ha encontrado proliferación ganglionar. Entonces, esta proliferación ganglionar pues ha sido de corte mesentérico, ¿no? Entonces encontramos una adenopatía mesentérica. ¿Y cómo planteamos el estudio? El estudio lo planteamos en una forma de síndromes y lo vamos a llamar síndrome linfoproliferativo. Entonces, cuando tengo presencia de adenopatías múltiples o adenopatías en crecimiento de ganglios, ¿no? Adenomegalias en algún área, entonces yo lo voy a llamar síndrome linfoproliferativo. Si alguno de ustedes pide, por ejemplo, aspirar médula ósea, no va. A no ser que pues, el linfoma haya infiltrado la médula, dentro de lo menos, es lo menos que podría suceder, pero como diagnóstico inicial, no. Entonces acá vamos a ver, los linfomas también se van a clasificar de alto grado de malignidad y de bajo grado de malignidad. Los linfomas de alto grado de malignidad son aquellos linfomas que tienen proliferación rápida. Entonces, estos linfomas de proliferación rápida son los que mejor respuesta terapéutica tienen a quimioterápicos. Y los de baja malignidad o bajo riesgo de malignidad o grado bajo son los que tienen, digamos, menor respuesta, ¿no? Es cierto que no proliferan rápidamente, pero son los que menos respuesta tienen. Entonces aquí podemos hablar pues de los diferentes tipos de linfomas, ¿no? Clasificación de linfomas, grado bajo de malignidad, linfocitos pequeños diferenciados, pero esto ya les va a dar la inmunohistoquímica, ¿no? Lo importante, lo que yo les pido y que debemos de aprender en un tiempo, no de hacer una, digamos, una inquisición no hematológica, es decir, que tan solo la presencia de los ganglios nos dice que hay unos síndrome linfoproliferativo, y a partir de eso definir como diagnóstico diferencial de los varios que podría haber, entonces podríamos definir como diagnóstico diferencial linfoma. ¿Cuál es el diagnóstico para el linfoma? Exéresis de ganglio. ¿Cuál es la tipificación que se debe de hacer después? ¿Con qué examen? Con un examen que se le conoce como inmunohistoquímica. Y ahí, con esa inmunohistoquímica nos va a decir pues de bajo grado de malignidad o de alto grado de malignidad. Y a partir de eso vamos a ver si son linfocitos pequeños, foliculares, células grandes, pero esto ya es histológico. Acá está, mírame, vamos a ver, cuando hacemos una clasificación de los linfomas, podemos ver de linaje B o linaje T. ¿Y qué decimos? Pues dependiendo, ¿no? Células maduras. Y nos vemos que hay una diferente variedad, pero esto ya les da la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica les va a dar. O sea, no es necesario aprenderse ni que todo a ver a cuál corresponde, ¿no? Simplemente definir lo que es un D o es un T, ¿no? Eso hasta donde nosotros debemos de llegar. ¿A qué más debemos de llegar nosotros como médicos no hematólogos a este tipo de estratificación, ¿no? Que también lo hemos visto en el linfoma de Hodgkin?
Así como en el linfoma de Hodgkin podemos clasificar según algo al linfoma no Hodgkin, que ahí clasificamos la extensión de la enfermedad. Entonces, si los grupos ganglionares, por ejemplo, afectan a un solo lado, se dice un estadio 1. Si afectan en el mismo lado del diafragma, por ejemplo, supradiafragmáticos, nada más estadio 2. Si ya proliferan a ambos lados del diafragma, ¿no? Ya decíamos estadio 3. Y si hay múltiples sitios extraganglionares o gangliohepáticos o enfermedad extraganglionar, ya hablamos de un estadio 4. Entonces, obviamente, el estadio 4 pues, es, digamos, de compromiso mayor que el estadio 1, ¿no? Ahora, esto es importante porque ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos, este seguimiento? Podemos pedirle un PET scan o podemos pedirle una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Con eso, pues nosotros definimos. El compromiso extraganglionar, o sea, voluminoso, el Burkitt, por ejemplo, tiene más de 10 centímetros. Aquí está lo que les decía, ¿no? Con síntomas de pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, ¿no? Y entonces a veces un paciente puede venir con pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre, y lo primero que pensamos, por lo menos en el Perú, como diferencial es tuberculosis. Y recién ahí pensamos en linfoma, ¿no? Como diferencial, como síntomas de. Entonces esto todavía continúa. Y para el diagnóstico, ya les dije, para el diagnóstico yo le puedo pedir de todo, ¿no? Pero lo que sí no debo dejar de pedir es una exéresis de ganglio. Quitar el ganglio, sacar un ganglio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si los ganglios son mediastínicos nada más, entonces ahí podemos hacer una toracotomía. O si solamente abdominal, eso es un poco complicado, ¿no? Encontrar una estrategia que sea capaz de encontrar y extraer un ganglio, ¿no? Si está solamente ganglio mesentérico, si no encontramos un ganglio periférico, va a resultar que es un poco complicado el diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que entrar a sala, por ejemplo, y tienen que hacerse una laparoscopía exploratoria y de ahí retirar un ganglio, ¿no? Entonces esa es la única forma, eso es lo único que nos dice, ¿no? Ganglios, sospechas de linfoma, quítale el ganglio, o sea, como sea. Ahora, digamos, hay otros exámenes que nos aproximan a lo que es el linfoma, ¿no? Por ejemplo, solicitar DHL y solicitar beta-2 microglobulina, ¿no? En el linfoma vamos a encontrar elevado DHL y el beta-2 microglobulina. Entonces, cuanto mayor es el tamaño de la masa ganglionar, el beta-2 microglobulina va a salir más elevado, ¿no? Y el DHL nos va a dar cuántos recambios celulares se están produciendo. Entonces, aquí podemos ver, aquí se ven los síntomas B para los estudios DHL, el ácido úrico, la biopsia de médula ósea es muy poco posible, ¿no? O sea, no vayan a estar pidiendo, no quiero hacer mi diagnóstico, a ver, quiero un aspirado, porque para que filtre es muy poco posible, ¿no? Entonces, para el diagnóstico ya les voy diciendo, ¿qué puedo encontrar en el diagnóstico? En el diagnóstico puedo encontrar, si es que hay infiltrado la médula, puedo encontrar anemia y trombocitopenia, si es que en su caso haya infiltrado la médula, ¿no? Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Aumento, por eso el ácido úrico y el DHL es el aumento. Vamos a encontrar siempre DHL, por eso les decía, solicitemos DHL. Después que nos dice, solicitamos la beta-2 microglobulina. ¿Para qué nos sirve la solicitud de beta-2 microglobulina? Nos sirve para medir la masa tumoral. O sea, un linfoma de Burkitt, que es un linfoma gigante, tendría la beta-2 microglobulina muy aumentada. En el proteinograma podemos encontrar hipoaluminemia, hipogammaglobulinemia. Puede ver si es un linfoma plasmocítico, puede haber un componente monoclonal. Y esto es lo que yo les digo, ¿no? El diagnóstico es biopsia, o sea,
no hay vueltas, no es aspirado, no es que el DHL esté elevado, la beta 2 esté elevado, todo el Epstein-Barr positivo, todo te hace pensar en linfoma, pero mientras no tengas un estudio de una exéresis no puedes definir linfoma. El BAF, que es la biopsia por aspiración con aguja fina, tampoco sirve, porque el BAF te puede dar citología, pero más no te va a poder tipificar el tipo de linfoma al que estás, digamos, expuesto, ¿no? Entonces el estudio, el diagnóstico es histológico, el diagnóstico es inmunopatológico y citogenético, ¿no? Y por biología molecular. Pero lo importante es nosotros, como clínicos, cómo debemos pensar. No parece muy complejo ni muy complicado, ¿no? Entonces yo tengo así, tengo que hacer exéresis de Angel y esperar nada más. Esto es muy inmunocaracterístico por citometría de flujo y estudio genético molecular por una tirada, no es necesario muchas veces. Y el pronóstico va a depender del estado general del paciente, ¿no? El ECOG y el Karnofsky. Entonces, ¿cómo está el estado general del paciente para el pronóstico, ¿no? Ya, entonces, si está muy avanzada, pues el pronóstico es malo, ¿no? De las características intrínsecas de la célula tumoral, cuando está incrementado de grado, esto es lo que sí, ¿no? Del grado de extensión del tumor, el estadio según la clasificación de Anagor, ¿no? Obviamente que el estadio 4 con síntomas B tiene mucho mayor, digamos, pronóstico malo que comparado con un estadio 1, ¿no? Por lo general, los linfomas responden a quimioterapia y eso es lo bueno. O sea, dentro de lo malo que es tener un cáncer, lo bueno es que te puede dar linfoma, ¿no? Entonces, y el linfoma tiene buena respuesta a quimioterapia, ¿ya? Entonces, dentro de todo lo malo que podría decir, no, me tienes un cáncer, sí, pero bueno, pues es un linfoma, ¿no? Eso, incluso hay personas que están libres de linfoma, más de 5 años libres de linfoma, o sea, libres de adenopatías, y se les puede considerar que están curados, ¿ya? Entonces, dentro de todo lo malo, por lo menos lo que un poquito tiene calma es de que esto es el linfoma sensible. Las masas tipo Burkitt, que les digo, la extensión del tumor, y aquí está el índice pronóstico del IPI, que nos dice factores negativos para la sobrevida. Estadio 3, estadio 4, ya lo dije, ¿no? Cuando hay compromiso extraganglionar, la edad más de 60 años, afectación de 2 o más zonas extraganglionares y el mal estado general y la disfunción, según Karnofsky, ¿no? O sea, digamos, cuánto el paciente se vale por sí mismo, y el DHL es muy elevado, ¿no? Entonces, de aquí podemos ver más o menos un factor de sobrevida a los 5 años. ¿Cuánto pues, puede vivir el paciente, ¿no? El riesgo cada vez que tienes mucho más, a mayor edad, mayor afección, mayor cantidad de espacios afectados, vamos a hablar de mayor riesgo. Aquí está la escala de evaluación del estado funcional, cosa que está acá, el estado funcional. Del estado funcional hay 2 formas de verlo. Una forma que es el ECOG, donde decimos, por ejemplo, un paciente ECOG 0, totalmente activo, ECOG 1, de compromiso, se restringe actividades intensas. El ECOG 4 ya pues es un paciente postrado, en silla de ruedas, que no puede valerse por sí mismo. Entonces el ECOG 4, imagínate un ECOG 4, una edad de 65 años, 70 años, con un estadio 4, más síntomas B, es un paciente muy comprometido, pero a pesar de eso, ese paciente, si recibe quimioterapia, responde. O sea, no lo vean, o sea, no dice, señor, linfoma, bueno, ya fue su vida, ¿no? Señor, señora. Entonces, no, responde. Pero, digamos, el pronóstico es más sombrío cada vez que nosotros tenemos, digamos, estos factores de riesgo acumulados, ¿no? Aquí está la escala de Karnofsky.
Karnowski nos dice, pues el Karnowski 0 hasta 100 puntos, ¿no? Entonces aquí vamos a decir también a mayor puntaje, como acá a diferencia de esto, a mayor puntaje, mayor incapacidad, acá a mayor puntaje, mayor estado funcional, ¿no? Después aquí tenemos el escalazuro también. Y el tratamiento depende del tipo histológico del linfoma, de la edad del paciente y de las características del mismo, ¿no? Depende del índice pronóstico. Entonces, cuando ya ustedes lo pasan al oncólogo, porque ya generalmente nosotros como médicos, esto en el hospital lo maneja el oncólogo, no lo maneja el hepatólogo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos ya diferencian dependiendo del tipo de linfoma, o sea, del contexto histológico del linfoma, dan una variedad de quimioterapia, cosa que no sería pues saludable, o sea, aprendiendo, ¿no? Si es que eso no nos corresponde, digamos, como manejo de clínicos no hematólogos, ¿no? Pero va a depender del tipo histológico, si el B es T, células pequeñas, células grandes, de alto grado de malignidad o bajo grado de malignidad, de la edad del paciente, ya les dije, ¿no? En el IPI que nos dice más de 60 años ya te da pues un pronóstico, ¿no? Obviamente si tiene más de 80 años, 85, 90 años, si su estado funcional es bueno, entonces le puede también iniciar quimioterapia, ¿no? Pero si su estado funcional no es bueno, no hay que iniciar nada más que observación, ¿no? El índice pronóstico, y que tenemos el usar drogas quimioterápicas solas en asociación, y la radioterapia es en situaciones especiales en linfomas de gran tamaño, por ejemplo, el linfoma tipo Burkitt, ¿no? Entonces aquí están unos esquemas que han variado en el tiempo, pero este es el más común y todavía sigue siendo, ¿no? Prednisona, ciclofosfamidas, famoso 8. ¿Ya? Pero entonces el linfoma está asociado a células B, por ejemplo, sería una gran alternativa el R-CHOP, ¿no? Por ejemplo, el rituximab más ciclofosfamina, glaricina, mucosina, por eso tiene el R, que le va a hablar adelante, es el rituximab, que es un medicamento monoclonal, un anticuerpo monoclonal que bloquea la CD19 y CD20, ¿no? Este es otro trasplante autólogo indicado en linfomas de mal pronóstico, si no se consigue la remisión completa, y si tras conseguir la remisión completa recae, ¿no? Reaparece nuevamente. Pero lo que les digo, ¿no? Responden a quimioterapia, ¿no? Una primera revisión completa como conciliación de los pacientes con factores de mal pronóstico, ¿no? Y esto también puede ser objeto de debate, ¿no? Una vez que ya esté controlado el linfoma, lo más probable es que se mantenga así, pero puede recaer el paciente, aparecer nuevamente los cambios, ¿ya? Entonces, esa es la que nos da. Entonces hemos hecho un recorrido. Ahora, lo que ustedes quizás cuando vean su parte de hematología, de práctica, no sé si van a ver linfomas, ¿no? Dependiendo del hospital a donde vayan, ¿no? Entonces, dependiendo del hospital donde vayan, cuando vean hematología, entonces ahí quizás les presenten pacientes con linfoma. Entonces, ¿qué recuerdan? Tratamiento de R-CHOP, nomás pueden decir, ¿no? Eso es lo único que aprendí, o CHOP, R-CHOP, ¿qué es lo que necesitan ustedes aprender? Todo diagnóstico de linfoma es con exéresis de cáncer. ¿Cuál utiliza usted para valorar la escala funcional de las enfermedades? Cualquiera, puedes utilizar el ECOG, el Karnowski, es el que mejor te facilita, ¿no? ¿El más utilizado cuál es? El ECOG. El ECOG. Pero alguien puede decir, no, su Karnowski es bajo, su ECOG es alto, entonces ya más, lo importante es que tengas la idea de qué es lo que se crea, ¿no? Si tiene Karnowski alto, entonces ya es funcionalmente. Ahora vamos a hablar de un síndrome que se llama síndrome mielodisplásico. Displasia, ¿qué es displasia? Displasia es una alteración morfológica. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mielo, estamos hablando de la serie mieloide. O sea, aquí el problema es un stem cell que comienza
a producir células displásicas o células, digamos, con características muy diferentes a la normal, ¿no? Entonces, estas células, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, si el megacariocito debe ser grande, resulta ser un megacariocito pequeño, el glóbulo rojo, normalmente pues un BCM, ¿no? Y es un glóbulo rojo más grande, un BCM elevado. Entonces, el neutrófilo, por ejemplo, neutrófilo en vez de lo normal en la anemia megaloblástica es hipersegmentado y aquí es hiposegmentado. Entonces te dan, digamos, toda la serie mieloide, todos los que te van a producir tienen alteraciones morfológicas, por eso se le llaman mielodisplasias. ¿Ya? Ahora en este tiempo ya no se llama síndrome mielodisplásico, ¿no? Entonces se le dice neoplasia mielodisplásica. Quizás ustedes cuando lean van a encontrar como eso, ¿no? Ponen neoplasia mielodisplásica entre paréntesis SMD. Sigue siendo mielodisplásico, ¿no? El síndrome mielodisplásico es un estado preleucémico. El síndrome mielodisplásico es un estado preleucémico. O sea, este síndrome mielodisplásico puede pasar muy fácilmente a ser una leucemia mieloide aguda. ¿Ya? El mieloide aguda. Es un estado preleucémico. ¿En quién es dónde es más común? Más común es en los pacientes de edad avanzada, más de 50 años, más de 60 años, podemos encontrar síndrome mielodisplásicos primarios, ¿no? Primarios, o sea, que la médula comienza a funcionar mal, ¿no? Y los síndromes mielodisplásicos secundarios se pueden dar, por ejemplo, secundarios a quimioterapia. Pero esto ya se da, pues, no necesariamente que son de edad avanzada, ¿no? Entonces, nosotros las histemopoiesis, lo que le digo, ¿no? Las alteraciones morfológicas de las células, se van a producir citopenias, porque resulta que el stem cell comienza ¿a qué? A proliferar, uno de los tantos stem cell comienza a proliferar y generar pues células deformes, displásicas, alteradas de la forma, ¿no? Entonces, estas células, ¿qué es lo que van a suceder? Este cell que está, va a generar ¿qué? Va a generar un compromiso en la médula, va a proliferar en la médula y va a quitar espacio a los stem cell normales. Entonces, como le va a quitar espacio a los stem cell normales, ¿qué es lo que va a producir? Va a hacer que disminuya la producción tanto de leucocitos y de plaquetas. Entonces, en el síndrome mielodisplásico podemos encontrar diferentes momentos, ¿no? Puede ser simplemente con una anemia, una citopenia, o una leucopenia sola, nada más. Pero generalmente en el síndrome mielodisplásico encontramos pancitopenia. ¿Y cuál es la característica de estos pacientes con pancitopenia? ¿Qué es lo que hacen? Un BCM elevado. Entonces, cualquier pancitopenia con BCM elevado podemos decir como diferencial una megaloblastosis y también podemos ponerlo como diferencial una mielodisplasia. Eso es un extremo, ¿no? Entonces, pero como pancitopenia sola, por ejemplo, si tienen un BCM límite 98, 99, ¿no? Podríamos pensar como diferencial de una aplasia de médula ósea. ¿Ya? Es frecuente que evolucione la leucemia mieloide. Leucemia. Aquí está. Hacemos una hematopoiesis clonal, o sea, es una clona. Y lo curioso que esta mielodisplasia en periferia, o sea, en la sangre, vamos a encontrar pues tanto estas células displásicas y vamos a encontrar células normales.
Entonces vamos a encontrar una mixtura, ¿ya? Va a haber citopenias y va a haber una maduración celular anormal. Entonces siempre vamos a encontrar como diferencial de las pancitopenias con BCM elevado. Entonces, tanto así que nos exige, ¿no? Por ejemplo, si viene un paciente simplemente con una anemia macrocítica, con un BCM elevado, ahí obligadamente me exige a tomarle dosaje de vitamina B12, dosaje de ácido fólico, dosaje de TSH, del que no es hepatópata. Si no tiene ninguna condición de los cuatro, podríamos postular a que es una mielodisplasia o un síndrome mielodisplásico. Entonces, es un diagnóstico diferencial muy característico, ¿no? No necesariamente papá, mamá tienen que entender, sino tienen que haber, en este caso, de las mielodisplasias. ¿Ya? Entonces, como diferencial con PCM elevado. Entonces, si no, el B12 normal fuera normal, y lo quitamos, ¿no? Ahora, en algunos algoritmos dicen pues que si yo tengo un paciente más de 65 años con un BCM elevado, nosotros tenemos que pensar como gran posibilidad una mielodisplasia, ¿no? Mucho antes que pensar en una deficiencia de vitamina B12. Entonces acá vemos menor. Una de las características de la mielodisplasia es que su diagnóstico se va a hacer pues con el aspirada médula ósea, y vamos a encontrar en la mielodisplasia una proliferación de blastos dentro de la médula ósea, ¿no? Pero esta mielodisplasia con proliferación de blastos no van a superar el 20%. Por eso dice aquí menor del 20%, más en sangre periférica no, en médula, no, porque en sangre periférica no debe haber blastos, ¿no? Entonces, que no debe, del 5 al 20%, porque si supera el 20% de blastos en médula ósea, ya estamos hablando de leucemia mieloide aguda, ¿ya? Entonces estamos hablando de leucemia mieloide aguda. Entonces tenemos dos tipos de etiología, idiopático y secundario, la que les decía, ¿no? Y el idiopático está asociado pues a toxinas ambientales, quimioterapia citotóxica, radiaciones ionizantes, y también esto es una enfermedad propia o es más frecuente en personas de edad avanzada. Entonces, mutación en la célula madre hematopoyética, ¿no? La que les estoy diciendo. Es más frecuente en varones. Entonces, en viejitos varones es frecuente el síndrome mielodisplásico. Las manifestaciones clínicas van a venir dependiendo de cómo están afectadas los diferentes elementos, ¿no? Puede venir un paciente por sangrado, una gingivorragia, una hemorragia digestiva, y resulta que tiene las plaquetas muy consumidas y con los leucos también comprometidos y una hemoglobina baja. Entonces, este paciente me puede venir por ese tipo de manifestación, ¿no? O sea, no hay una manifestación, puede venir por una infección, leucopenia, ¿no? Entonces, anemia, veo complicaciones asociadas con la leucopenia, relacionadas con la neutropenia y difusión de granulocitos, miren, ¿ve? Y anomalías autoinmunes asociadas también a esto, pero muy frecuente, enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, anemia perniciosa, y las manifestaciones cutáneas, ¿no? Síndrome de riqueza. Pero, ¿cuál es el mensaje acá? Mucho más que, porque esto, digamos, podría pensarse o no. El síndrome mielodisplásico puede ser un paciente también asintomático. Entonces, ¿qué es lo que debemos de pensar? Bueno, infecciones recurrentes, sangrados inexplicables. Entonces, el hemograma nos va a dar más o menos el aspecto a donde deberíamos enfocarnos, ¿no? Entonces, los hallazgos físicos son inespecíficos,
y va a depender los hallazgos, por ejemplo, si hay plaquetopenia, puede haber púrpuras, ¿no? Va a haber sangrado gingival, ulceración de la mucosa, estigmas de infecciones, y algo sí importante, como aquí hay afección de la médula, del stem cell de la médula, esto, la hepatomegalia, la esplenomegalia y las linfadenopatías son poco comunes. Acá vamos a ver la evaluación clínica, lo que les decía, de que nos hacen los estudios de laboratorio, un hemograma es vital e importante acá, y finalmente, cuando sospechamos de mielodisplasia, que dije, ¿no? Persona mayor de 65 años con un BCM elevado, ¿qué le tenemos que pedir? Un estudio de médula ósea, un aspirado de médula ósea. Entonces aquí nos va a dar generalmente citopenia, nos va a dar pancitopenia, está presente en la mitad del momento del diagnóstico. Y en el frotis de sangre, vamos a ver, por ejemplo, ovalomacrocitos, anomalía morfológica más común, ¿no? Por eso es que el BCM le sale elevado. Los neutrófilos pueden causar un aumento de tamaño y una lobulación lobular normal. Es bilobular. O sea, ustedes ven un neutrófilo, a diferencia pues de, como les vuelvo a mencionar, de las anemias megaloblásticas, el neutrófilo es multilobular, ¿no? Es multilobular, en cambio acá es bilobular nada más. Y las plaquetas, pues la mayoría son normales, ¿no? Pero plaquetas, no está hablando del megacariocito, ¿no? Los megacariocitos son pequeños. Aquí está, por ejemplo, lóbulos nucleares disminuidos. Aquí mira, ve un neutrófilo. Nunca olvidar, en las anemias megaloblásticas, los leucocitos suelen ser hipersegmentados, al revés que las mielodisplasias. Las mielodisplasias son hiposegmentados y en el síndrome megaloblástico, la anemia megaloblástica, son hipersegmentados, tienen más de 5 lobulaciones. Neutrófilos displásicos, como yo les vuelvo a repetir, miren, y macroovalocitos, ¿no? Entonces, en una extensión de sangre periférica podemos ver esto, ¿no? ¿Cómo sería la presentación clínica clásica? Un paciente mayor de 65, les aseguro, y que puede presentar alteraciones morfológicas en sangre periférica, que dije macrovalocitos, ¿no? Entonces, lo otro es los neutrófilos hiposegmentados. ¿Qué más dice? Que nos tenga con macrocitosis y además de vitamina B12 y folato normal. Obviamente dosaje de TSH normal y que no sea hepatopata crónico. Entonces, todo el diferencial de anemia macrocítica ustedes pues lo eliminan. ¿Y con qué se quedan? Con mielodisplasia. Puede presentarse con pancitopenia o simplemente como anemia macrocítica también. Pero lo común es que haga citopenias, ¿no? Pancitopenia. Entonces, ¿qué debo solicitar para el diagnóstico? Un frotis de sangre periférica. Frotis de sangre periférica. ¿Ya? El frotis de sangre periférica es el que me va a decir, pues, ¿no? Los macrovalocitos que les estoy comentando, y siguiendo el aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea vamos a ver pues que la cantidad de blastos no van a superar el 20%. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar aumento de 5 a 20%. Antes lo llamaba a este síndrome mielodisplásico, era un diagnóstico diferencial de las anemias refractarias al tratamiento, ¿no? Le daban hierro, le daban vitamina B12, folato, le daban, ¿no? Ya pensaba, por eso antes se le conocía como anemias refractarias, ¿no? Y el estudio citogenético, las delecciones, las rupturas de los cromosomas, de los casos de los cromosomas. Hay un síndrome que se llama síndrome 5Q-,
5Q menos, así se llama. Ese síndrome es una delección, una alteración en el cromosoma 1. Entonces, donde pues, se produce una alteración se llama 5Q. Por ejemplo, cuando hacen ese estudio citogenético que ahí dice, ustedes definen que este es un 5Q menos, o sea, un síndrome mielodisplásico con alteración citogenética 5Q, es un síndrome mielodisplásico de buen pronóstico. A diferencia de los otros, ¿no? Este es un síndrome mielodisplásico de buen pronóstico. ¿Ya? Entonces el síndrome Q menos, se llama 5Q menos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? ¿Ya? Entonces el tratamiento de lenalidomida se llama, lenalidomida, sé que se le da 5Q. Lenalidomida. Característica motor es importante diagnóstico síndrome mielodisplásico, granulocoliesis, lo que estamos hablando, ¿no? Granulocoliesis, plaquetas grandes, linfomegalovocitos, tendencia, eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Eso es lo que podemos ver en frotis de sangre periférica. Y el diagnóstico presencia más del 10% de cerebroplasia en el linaje y menos del 20% en médula ósea. Porque si encuentro blastos en sangre periférica, yo voy a estar hablando de frente, de leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Tan solo la presencia de blastos. No debe haber blastos en sangre periférica. Los criterios de clasificación, mira, los hallazgos citogenéticos, ya les dije, porcentaje de sideroblast en anemia, número de ciropenia, hemoglobina, plaqueta frecuente. Entonces, a mayor mayor compromiso de citopenia, o sea, mayor compromiso de linaje celular, se está hablando de mayor compromiso clínico, ¿no? De mayor compromiso clínico. Entonces aquí está, miren, la clasificación. La clasificación, esto lo hacen síndromes mielodisplasicos con displasia unilínea, donde los blastos son menos del 5%. Aquí hay un síndrome mielodisplásicos con exceso de blastos, está entre 5 a 19%. Ojo, más del 20%, ya que le dije, leucemia aguda. No, aquí está el síndrome mielodisplásico con 5Q negativo. Entonces, todos estos son malos. Este tampoco es bueno, ¿no? Pero responde al tratamiento. ¿Ya? Entonces, y aquí son de los de peor pronóstico, síndrome con exceso de blastos. ¿Por qué? Porque este ya se va a convertir en leucemia mieloide. Síndrome mielodisplásicos con 5Q negativo, megacarcinomas lobulados, esto es de buen pronóstico. Aquí está, el tratamiento es lenalidomida. No me interesa que sepan que cuánta dosis se da, cuánto tiempo, no, sino de que sepan que si yo encuentro un síndrome mielodisplásico, voy a ver es 5Q negativo o no. Entonces, si es 5Q negativo en el estudio citogenético, me alegro, ¿no? Digo, este paciente va a tener buena respuesta. Pero si no le encuentro con exceso de blastos, le encuentro el otro, ¿no? Si de blastos en anillo, le encuentro esto, los pronósticos son cada vez mucho más sombríos, ¿ya? Entonces, así como el linfoma, a veces, me acuerdo una mamá, una pequeña le dio linfoma, tenía sus 17, 18 años, y una mamá decía, que el oncólogo lo vea, ¿no? Pero, o sea, sí, porque le dijeron, pues no, es el linfoma de alto grado de malignidad. Entonces le espanto, ¿no? Pero ¿cómo es posible, no? Y pues el de que mejor respuesta tiene, ¿no? Ya le salió el bueno, ¿no? Entonces, el único cáncer que es bueno tener. Ya, entonces, el síndrome mielodisplásico con 5Q negativo le damos lenalidomida.
Los índices pronósticos para síndrome mielodisplásicos vienen bajo riesgo hasta riesgo alto. Entonces depende de los blastos en médula ósea. A mayor cantidad de blastos, esto se va a hacer cada vez el puntaje mayor y el riesgo de sobrevida va a ser menor, ser mayor, ¿no? Nunca olvidar, debemos sospechar en todo anciano con anemia y BCM elevado. ¿Ves? Eso es lo que estamos llegando, ¿no? Un paciente más de 65 años con BCM elevado, sospechen de mielodisplasia. Clínicamente puede haber anemia, infección, hemorragias, ¿no? Y evolucionan hasta leucemia aguda. ¿Cuál es el peor? El peor síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. Ese es el que está Muerto. No, es un estado preleucémico, o sea, está cerca de ser leucémico, ¿no? Entonces es la mielodisplasia. Y las anemias que producen son hiporregenerativas, ¿no? La médula ósea es hipercelular. El tratamiento, el estado general del paciente, por ejemplo, si el tratamiento para los de riesgo bajo, que hemos visto según esa clasificación, el tratamiento es soporte transfusional, ¿no? ¿Qué es soporte transfusional en hematología? Es mantener la hemoglobina más de 8 y mantener las plaquetas más de 30.000. ¿Ya? Va a depender del tipo de síndrome mielodisplásico, pero lo podemos dividir en los 5 Q negativos de la anatomía y los índices pronósticos. Ahora, viejito, como son ancianos, también no, ni cuenta se dan le dan, ¿no? Tratamiento de soporte, la que les digo, antibióticos y se asocian infecciones. Y los que tienen alto riesgo y que son menores de 40 años, eso es el punto, ¿no? Un síndrome mielodisplásico a un menor de 40 años. Entonces el viejito le da síndrome mielodisplásico. ¿Qué le dice? Al abuelito de 85, 90 años. ¿Qué le van a decir? Cada vez que se te baje la hemoglobina, vete y transfunde. Se te bajan las plaquetas, vete y transfunde. Nada más. No, pero le pues verifican que es un 5Q. Para eso nos sirve el ECOG y el Karnofsky también, ¿no? Por eso dice, menores de 40 años, no, estos trasplantes de progenitores hematopoyéticos. Pero los trasplantes de progenitores hematopoyéticos generalmente habíamos aprendido los que son digamos, del hermano, del papá, ¿no? Pero estos son trasplantes hematopoyéticos autólogos. O sea, ¿qué significa? De la misma persona. Como aquí vamos a encontrar stem cell buenos que están funcionando, pero a mitad, porque el stem cell malito funciona a generar estos displásicos. Entonces simplemente pues le trasplantan estos stem cell buenos, ¿no? Y es todo lo que nos va a dar, ¿no? Tratamiento, factor de crecimiento hematopoyético, diabetopoyetina, para que no lo estés transmitiendo bastante, factores de estimulante de clorura, pero no hay, digamos, evidencia de que nos va a mejorar, va a comenzar a curarse, ¿no? Esto no se cura, ¿no? A no ser que sea el 5Q. Terapia inmunosupresora, no se ha visto, no hay, en el 15%, inductor de diferenciación. La verdad que no hay mayor cosa en síndrome mielodisplásico. Inductor de diferenciación, inyectar al stem cell a un funcionamiento más eficiente. A esos stem cell que todavía están bien. Inhibidores de apoptosis, inhibidores de angiogénesis. Digamos, son medicamentos que nosotros podemos darle, pero no necesariamente vamos a tener respuesta. Ahora vamos a ver un tema muy bonito, se llaman las gangnopatías monoclonales.
Las gamapatías monoclonales, por eso se llaman, ¿no? O sea, ¿qué es una gamapatía? Es una patología propia de las inmunoglobulinas, ¿no? Entonces también se le llaman neoplasias de células plasmáticas, ¿no? O sea, las células plasmáticas comienzan a producir una gran cantidad de proteínas monoclonales, ¿no? O sea, no de una sola clona nada más, ¿no? Entonces son enfermedades que se caracterizan por expansión de células plasmáticas monoclonales, o sea, van a generar un tipo de inmunoglobulina nada más, ¿no? Por ejemplo, inmunoglobulina G, ¿no? Una célula plasmática que va a producir en grandes cantidades solamente inmunoglobulina G. Entonces produce cantidades de inmunoglobulina G y nada más. Entonces eso está generando proteína monoclonal, ¿no? Producción de una inmunoglobulina monoclonal, también llamada proteína o componente M. Componente M. Las gamapatías monoclonales, nosotros tenemos el más común es este M-JUS o M-JUS. Es una gamapatía monoclonal de significado incierto, así se le conoce. O sea, no cumple completamente criterios de mieloma múltiple. Pero entonces, cada vez que hay mayor edad, la gente, casi ustedes pueden hacer un estudio y resulta que el gran porcentaje de adultos mayores tienen su gamapatía monoclonal de significado incierto. Después el mieloma quiescente, también se dice mieloma indolente o quiescente, plasmocitoma solitario, y aquí está el mieloma múltiple, ¿no? Y la amiloidosis primaria también está asociado a gamapatías monoclonales. Y la macroglobulinemia de Waldenström, que es el menos común, es el 2%, esto está asociado a una proteína monoclonal que es la inmunoglobulina E. Entonces, ustedes, para que no se, digamos, dice los nombres que ayudan, ¿no? Que dice macroglobulinemia. Fácil, ¿verdad? ¿Quién es el pentámero, el más gordo, el más grande? La E, ¿no? Entonces, macroglobulinemia de Waldenström está asociada a inmunoglobulina E. El mieloma múltiple más común asociado a inmunoglobulina G. Vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver el mieloma múltiple. Es una proliferación clonal de células maduras, de maduras células plasmáticas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Estas células plasmáticas comienzan a proliferar dentro de la médula ósea. Comienzan a proliferar dentro de la médula ósea, y esta proliferación de la médula ósea, ¿qué es lo que va a producir? Otra vez ocupan espacio. Entonces, al ocupar espacio, ¿qué es lo que va a suceder? También citopenias. Pero la citopenia más común que ustedes van a encontrar en el mieloma es la anemia. La anemia de corte normocítico normoclónico. Pero fíjense, cuando esta cantidad de células plasmáticas van proliferando en la médula, ¿qué es lo que va a pasar con el hueso? El hueso se va a lesionar, se va a producir una osteolisis. Entonces, al lesionarse el hueso, va a producir dolor óseo. Entonces, ahí estoy razonando, ¿no? Entonces digo, puede haber citopenias del tipo de la anemia, puede haber dolor óseo con lesiones osteolíticas, a ver, nada más que pensándolo, nada más. ¿Y qué va a producirse con esta lesión ósea? ¿Qué va a producirse con esta lesión ósea? Va a producirse, ¿qué hay en el hueso? Calcio. Se va a producir hipercalcemia. ¿Ya? Ya lo estoy pensando, digo ya bueno, bien, fenomenal, todo lo que va a producir. Ahora, ¿qué más puede producir el mieloma? El mieloma, digamos, esto es una célula plasmática
que comienza pues a hacer proliferación clonal dentro de la médula, y estas células plasmáticas de proliferación clonal comienzan a producir una sola inmunoglobulina de todos, ¿no? Por ejemplo, la inmunoglobulina G. Entonces, todas esas inmunoglobulinas salen hacia la sangre periférica. Entonces, ¿cómo se va a volver la sangre? Como salen cantidades de proteínas, va a ser el aumento de la viscosidad. La sangre se vuelve como que gelatinosa. Y entonces, ¿qué sucede al ponerse esa sangre media gelatinosa? Comienza a agregar a los hematíes. Los hematíes se agregan, se forman ahí uno tras otro en forma de pilas de moneda, dicen así, y a eso se llama fenómeno de Rolleus. ¿Ya? Después, ¿qué va a suceder? Lo que hacemos normalmente nosotros, lo que hacemos, eso también te explica la anemia, ¿no? Lo que hacemos lo normal, ustedes producen inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas tenemos pues cadenas pesadas y cadenas ligeras, ¿no? Estas cadenas ligeras del mieloma, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a eliminarlas por la orina. Entonces, ¿qué va a resultar cuando estas cadenas ligeras se eliminan en cantidades en la orina? Se va a generar una orina con cantidades de cadenas ligeras a la que se le va a llamar una proteinuria de algún doctor, Bexiglos. Proteinuria de Bexiglos, presencia de cadenas ligeras en la orina. Todos los mielomas tienen presencia de cadenas ligeras, pero hay uno en específico que es el mieloma de cadenas ligeras. Estas cadenas ligeras pueden resultar que se instalen donde en los túbulos. ¿Qué es lo que no se instalen? Sino se precipiten en los túbulos, principalmente el distal. Esta precipitación en esto va a producir necrosis. Y esto va a llevar a una insuficiencia renal. Cuando estas cadenas ligeras se depositan en los túbulos y producen insuficiencia renal, a esto se denomina riñón del mieloma. Riñón del mieloma. ¿Ya? A esto se llama riñón del mieloma. Entonces, de aquí nomás podemos sacar, ¿no? ¿Qué es lo que mantiene un mieloma? Hipercalcemia, anemia, dolor óseo, lesiones osteolíticas y en algunos casos puede haber insuficiencia renal. Y voy a encontrar proteínas en orina del tipo de benzejones. ¿Ya? Pero eso han hecho en serio, ¿no? Pues. ¿No? Esto han hecho en serio, ¿no? ¿Ya? ¿No han hecho en serio esto? Yo sé que pienso en la clase y digo, ya, vamos a repasar. ¿No han hecho esto? Sí han hecho. Muchos síndromes, ¿no? Ajá, síndromes, algo superficial, no tan. Ya bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico, no? Una vez que ya tenemos sospecha, cosas, ¿no? Paciente que viene pues con anemia, viene con dolor óseo, le toman una radiografía de la nota craneana, le encuentran lesiones osteolíticas. ¿Y qué dicen ustedes? Esto puede ser un mieloma, ¿no? Pueden hacer un aumento de globulinas en sangre, o sea, una inversión albúmina globulina. ¿Y qué dice? Aquí tengo un mieloma. Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir? Un proteinograma electroforético.
para diferenciar y definir la fracción monoclonal y el componente N en suero y en orina. ¿Ya? Las que no cumplen interesábamos. Acá, bueno, lo que era el dogma, alteraciones en el hueso, y cómo se producen las lesiones osteolíticas y las deformaciones. Es más en columna, por si acaso. Representa el 1% de las enfermedades neoplásicas y la edad media también es más de 70 años, ¿no? O sea, son adultos mayores. La revisión completa de 20 a 59, sobrevida libre de enfermedad de 24 a 43 meses y sobrevida global. El mieloma no es una enfermedad, digamos, así como el linfoma. El mieloma, si bien es cierto, tienes alternativas terapéuticas, pero el mieloma no se va a curar. O sea, es muy difícil su manejo. Y lo malo del mieloma, como ustedes dicen, pero ahora vamos a ver si hace lesiones fuera de la médula, ¿no? Se metió a la sangre y está haciendo hiperviscosidad, lo que ustedes están viendo, ¿no? ¿Y qué sucede el mieloma? El mieloma va, toda esa inmunoglobulina, todas esas células plasmáticas que se salen a la sangre periférica se van y se juntan, ¿no? Entonces, como se van al baño juntos, ¿no? Y van al baño juntos. Y se instalan, por ejemplo, en tórax, ¿no? Se instalan en la lengua, se instalan en el ojo, se instalan en cualquier lado del cuerpo, y a eso se llama plasmocitomas. Plasmocitomas, ¿no? Entonces, eso es una forma como se hace metástasis, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puede ser mielomas no secretor. El mieloma no secretor no es un mieloma común. El indolente también se le llama mieloma quiescente o indolente. Entonces es un mieloma que no va a tener síntomas, es asintomático. El mieloma múltiple. Y el otro es la leucemia de células plasmáticas. O sea, las plasmáticas cuando invaden en grandes cantidades la sangre periférica. Hay enfermedad de cadenas pesadas, es el Waldenström. Y plasmocitoma óseo solitario y plasmocitoma extramedular. ¿Ve? Entonces, estas son las neoplasias de células plasmáticas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La historia clínica. ¿Por qué viene el paciente con mieloma? Doloroso. Tengo doloroso, me duele, ¿no? Bajada de peso, tengo doloroso, me duele la columna, me duele la cabeza, tiene un doloroso. En el examen físico no podemos encontrar, a no ser que tenga la presencia de tumoraciones, ¿no? Plasmocitomas óseos. En el laboratorio, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar anemia, muy bien. Podemos encontrar una inversión albúmina-globulina, ¿no? Un aumento en la cantidad de globulinas en relación a la albúmina, ¿no? En la bioquímica podemos encontrar la creatinina elevada, en el hemograma, la beta-2 microglobulina, podemos encontrarlo elevado, y necesitamos en el laboratorio solicitar un proteinograma electroforético en sangre y en orina de 24 horas. ¿Ya? Y en las imágenes, radiografía de cráneo, radiografía de columna vertebral para ver lesiones osteolíticas. El cuadro clínico, miren, hay anemia, dolor óseo, creatinina elevada, fatiga por anemia, hipercalcemia. ¿Ven? Y miren, si ustedes se dan cuenta, estas láminas, todas estas láminas son nada más secundarias a todo lo que vamos a hablar en un momento, ¿no? Te dicen, a ver, ya de dónde salió anemia, ya saben, ¿no? Todo, si ustedes lo razonan, es fácil, ¿no? Si ustedes lo razonan. Pero si ustedes se van a aprender las diapositivas, por ejemplo, resulta complicado, pues, ¿no? Si ustedes lo van razonando, mira que
se van imaginando cómo es, les sale más fácil, ¿no? Que estarse aprendiendo de memoria, ¿no? Por eso hay creatinina elevada, ya saben por qué. Ah, y hipercalcemia, ¿no? También hipercalcemia. Baja de peso. Y bueno, ya les digo, ¿no? Puede haber insuficiencia hipercalcemia por la destrucción del esqueleto, expansión tumoral, la insuficiencia renal por precipitación de las cadenas ligeras, la anemia, menor producción, infecciones. Y las infecciones generalmente dice que ¿de qué se muere el paciente con mieloma? Se muere por infecciones. Se muere de infecciones. El paciente con mieloma se muere de infecciones. Primera causa de muerte en mieloma, infecciones. Segunda causa de muerte en mieloma, insuficiencia renal. Síntomas neurológicos secundarios a la hiperviscosidad. La hipercalcemia también puede producir falla renal, ¿no? Plasmocitomas que pueden producir compresión neuronal, ¿no? Aquí está una fractura patológica, bien secundario en mieloma con plasmocitoma. Miren acá las lesiones en sacabocado, lo ven acá, miren, ¿ve? Lesiones en sacabocado, por eso es que le pedimos radiografía de huesos largos o de calota craneana, ¿no? Entonces, todo paciente para ver las lesiones osteolíticas. No hay lesiones osteoblásticas, hay lesiones osteolíticas. Acá viene un plasmocitoma. Ustedes dicen, bueno, este es un tumor. Sí es un tumor, ¿no? Pero definitivamente con una biopsia le sale que esto es un plasmocitoma en el contexto de un mieloma. Compromiso renal, la hipercalcemia, ya les dije. La hipercalcemia, la que puede producir también depósito, y lo que les decía, el riñón del mieloma, ¿no? Daño tubular por depósitos de cadenas ligeras. Ese se le conoce como riñón del mieloma. Cada vez que ustedes hablan del riñón del mieloma es depósito de cadenas ligeras en los túbulos que producen insuficiencia renal. Entonces aquí está, ya le pedí un proteinograma electroforético y el proteinograma electroforético me muestran esto. Alfa, beta, la gamma. La porción gamma donde vamos a encontrar a las inmunoglobulinas, por eso se llama gamma-globulinas, ¿no? Gamma-globulinas, y esto es el componente M. Este es el componente M que se ve en los mielomas. Entonces, sospecho de mieloma, proteinograma electroforético y tengo que presentar esto, ¿no? Esto es una banda monoclonal. Es una banda monoclonal. Entonces, vemos acá que es lo más común, la inmunoglobulina G. También hay un mieloma de Vence-Jones. ¿Qué es el mieloma de Vence-Jones? Es el mieloma de cadenas ligeras nada más, ¿no? Pero este mieloma de Vence-Jones muy poco produce una banda monoclonal. Aquí están las células plasmáticas, miren qué bonitas, ¿no? Y aquí está lo que nosotros tenemos, ¿no? Sospechamos de mieloma, con lo que todos están haciendo doloroso, palidez, todo. Y pedimos proteinograma electroforético, banda M, y vemos dosaje de inmunoglobulinas, G, E o D, ¿no? Y de ahí, una vez que tenemos esto, digamos, una proteína monoclonal, un predominio IgG, IgA, IgD, ¿qué es lo que hacemos? El siguiente paso es aspirado de la médula ósea. El siguiente paso es aspirado de la médula ósea. ¿Y qué debemos encontrar en el aspirado de médula ósea? Más del 10% de células plasmáticas. Más del 10% de células plasmáticas en la médula ósea. ¿Ya? Entonces es un criterio de mínimo, más del 10%.
Entonces, criterios o sintomatología, y este es uno del grado: hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, ¿no? Entonces, esto es un resumen. Infiltración de la médula ósea por célula renal, ya les dije, más del 10%, ¿no? Entonces, una vez que tenga mi proteinograma, todo tengo que entrar a las tiradas de médula ósea. El componente monoclonal en suero, y tiene que ser más de 3 gramos. ¿Cómo se acuerdan que tiene que ser más de 3 gramos? Porque el mieloma múltiple se asocia al componente M, ¿no? ¿Cuántos M están? M volteado 3. ¿Cómo le El mieloma múltiple se asocia al componente M. Hay 3 M's, ¿no? Por lo tanto, ¿cuántos gramos tienen que tener? M volteado. Más de 3. M volteado 3. Más de 3 gramos. Yo pensaba que era eso. O un gramo de orina. Lo ven, pero es facilito, ¿no? Para acordarse, sí. ¿No? Siempre Ahora yo quiero reconocer el M-Plus, que es la hematopatía monoclonal descodificada, ¿es cierto? De no determinado. Este no cumple los criterios de mieloma. ¿Ven? Granulocitoma infernal menor de 10, no hay manifestaciones, no hay alteraciones de órganos o tejidos vinculados con mieloma. Entonces, simplemente esto es, digamos, un premieloma, ¿no? Algunos viejitos hasta ustedes se encuentran y nada, no le dan quimioterapia, no le dan tratamiento, simplemente es observación. Esta edificación del mieloma, el Luis Amonis es antiquísimo, pero podemos clasificar en estadio 1 si tiene estas características: proteínas, hemoglobina, estadio 2 o estadio 3, ¿no? Entonces eso ya lo clasificamos de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer la certificación del mieloma? También estadio 1, 2 y 3, dependiendo de la beta 2 microglobulina y de la albúmina, ¿no? Y de aquí, más que certificación, nos va a dar pronóstico, ¿no? De sobrevida. Miren, 62 meses, 44. La beta de la microglobulina es más alta, te va a dar 29 meses de sobrevida, ¿no? Progresión de la enfermedad de mieloma múltiple puede ser del M-plus, un mieloma latente, puede ser un mieloma activo, puede haber progresión en meseta, recidiva y, digamos, el tratamiento que se le da o los distintos regímenes de quimioterapia pueden responder o responder parcialmente, ¿no? El mieloma no es, digamos, es uno de los que peor pronóstico tienen, ¿no? Al tener un mieloma. El tratamiento de todo lo que está acá, pacientes, ¿qué es lo que deben acordarse? Que utilizamos dentro de todo esta droga, bortezomib y lenalidomida. Bortezomib y lenalidomida. Entonces, ustedes quieren decirle, no, en mieloma, ¿cuál es el medicamento que se debe, que actualmente se usa para el tratamiento? Bortezomib. Bortezomib, corticoides, ciclofosfamida, mepalam, prednisona. Estos son, digamos, esto ya, digamos, lo que deben hablar es de bortezomib y lenalidomida y dos más, corticoide y algo. Entonces, no, pero yo no solo quiero con bortezomib, pero no necesariamente vamos a ver la dosis que nos interesa, ¿no? Porque lo importante y lo lindo del mieloma que es cómo sospechas, cómo se produce, cómo puedes diagnosticar y cómo llegas a diagnosticar. Y bueno, esto ya les dije, talidomida de esa persona, ¿no? ¿Cuándo hay indicación de radioterapia? Cuando hay presencia de plasmocitomas óseos, solitarios y extraóseos. Hay fracturas patológicas, grandes lesiones osteolíticas con producción medular establecible, grandes masas paracardiales, ¿no? Entonces, hay indicación de radioterapia. ¿Ya? Sí. Y tratamiento de la hipercalcemia. Obviamente está asociado a mieloma, le tenemos que dar soledronato, pamidronato.
Bivadronato no, clornato y lo que sirva, papidronato sobre clornato para disminuir la carga de calcio, ¿no? Y espero que ustedes